capítulo 4, versículo 12 en adelante. Les doy el título de esta predicación, se llama Esperando a los hijos de José. Y hablo de José el soñador. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y 19. ¿Estamos ahí? Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus vidas al fiel Creador y hagan el bien. Hablemos con el Padre. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad nuevamente, Señor, que nos da, Señor, de estar en tu casa, Señor, de estudiar tu palabra, Señor. Gracias por tener a bien, Señor, hablarnos a nuestro oído espiritual, Señor. Inclinamos, Señor, nuestro corazón, Señor, postrándonos, Señor, reconociéndote como el único creador de todas las cosas, como el sustentador de todas las cosas y sobre todo el que habla en nuestras vidas, a nuestros corazones. Que sea tu palabra, Señor, atesorada en nuestros corazones, Señor, y que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tomen asiento, descansen, relájense. Miren lo que dice el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Sin duda, todo el mundo está sorprendido por esta pandemia. Y como si dejando por esta pandemia y como sigue dejando destrucción en todos de una manera u otra. Hemos visto como algunos, hemos sido testigos en los noticieros como no hay lugar para los cadáveres en algunos hospitales ya. En algunos hospitales están saturados, que no pueden recibir más enfermos. También hemos sido testigos de millones de personas que han perdido su trabajo. Hemos sido testigos como de alguna u otra manera muchas empresas han tenido que cerrar por esta pandemia. Ahora, cuando digo esto, cómo sigue dejando destrucción en todos de una manera u otra, aún los que no han sido afectados directamente, como nosotros por el momento. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, de que como cristianos no estamos exentos a no pasar por situaciones inclusive de contagiarnos. Por eso hemos apelado a la prudencia, hemos apelado a lo que es el discernimiento y de cuidarnos, protegernos. Y eso es algo que va a quedar en nosotros, de que tenemos que cuidarnos. Pedro dice que no nos debe de sorprender. Como estudiantes de la Biblia tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien al estar
atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando habla de la palabra profética, habla de lo escatológico, habla de lo porvenir. Cada predicación está hablando proféticamente, porque habla de cristocéntrico, habla de Cristo. Ahora lo debemos de aplicar a nuestro diario vivir. Hemos aprendido de las lecciones del pueblo de Dios, de su vida pasada, y cómo lo podemos aplicar ahora en la dispensación de la gracia y cómo podemos vivirlo. Pero también tenemos que entender de que no nos debe de sorprender, porque hemos estudiado Mateo capítulo 24, donde nos habla que vendrán guerras, rumores de guerras. Entonces eso ya lo habíamos estudiado. Y todo lo que estamos viviendo el día de hoy no nos debe de sorprender. Como cristianos se nos ha predicado, ¿cierto? Se nos ha enseñado. Entonces no podemos decir, ay, ¿de dónde salió esto? No, porque ya se nos había advertido. Como iglesia debemos de estar preparados para la venida del Señor, ¿cierto? Sí. Algo que la iglesia anhela. Habla del regreso de nuestro novio, del esposo que viene por su novia, por su prometida. Entonces, para que antes de que él venga, tiene que acontecer ciertas circunstancias, ciertos acontecimientos que van uno tras otro. Y en ese uno tras otro habla, por ejemplo, la apostasía, habla de la manifestación del falso profeta, habla del anticristo, habla de guerras, rumores de guerra, terremotos, enfermedades, hambrunas. Entonces no nos debe de sorprender. Como cristianos, yo no sabía que esto iba a pasar. No, ya lo sabíamos, ¿cierto? Amén, sí, porque ya se nos había enseñado esto. Entonces no nos debe sorprender. Por eso Pedro dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Yo no sabía que tenía que padecer como cristiano. Yo no sabía que la iglesia iba a pasar por esto. No quiero reventarte tu burbuja de fantasía, de que como cristiano no tenemos que pasar por cosas, porque Dios es amor. No, mirar el amor y la severidad de Dios. Y que como cristianos somos esa parte esencial en el mundo, porque somos la sal de la tierra, somos la luz de este mundo. Entonces tenemos que dar testimonio de los padecimientos de Cristo. Por eso sigue diciendo, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría, con gran alegría. Habla de que a pesar de lo que estamos pasando, de lo que estamos sufriendo, porque aunque usted diga, no, yo no tengo ningún enfermo en casa, bueno, sin duda le ha afectado el bolsillo, ¿no es cierto? A todos nos ha afectado. Ahora, quiero que vea esto. Tal vez en algunos trabajos, pues se han beneficiado de esto. ¿Se imagina como la empresa que fabrica el papel higiénico, las mascarillas? Es como se ganó la lotería, porque lo que no vendían antes, ahora sí venden. O sea, hay algunos trabajos que van a ser beneficiados y personas que van a ser beneficiadas, pero son contadas. Ahora, comparándolo universalmente, pero sin duda, todos de alguna manera u otra hemos sido afectados. Para empezar, mire, tal vez yo celebré mi cumpleaños aislado. Tal vez usted pasó su cumpleaños aislado. Tal vez algunos tenían eventos, mi hija, mi hijo, tenían sus eventos, sus graduaciones, planes que tenían y no se han podido cumplir. ¿Por qué? Por las condiciones en las que estamos viviendo. Sin embargo, bueno, tenemos que entender de que no nos debe de sorprender. No nos debe sorprender porque son acontecimientos que tenían que pasar, porque ya nos había advertido el Señor Jesucristo. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, versículo 14, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.
Así que ninguno de vosotros, y le habla a la iglesia, padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, andar de metiche. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence por dar testimonio en su trabajo de que usted es cristiano, de que usted no roba como los demás, usted no se ríe de los chistes vulgares, usted no, y se burlan de usted no se avergüence, al contrario. El que y puede ser humillado, pero el que es humillado, Dios lo va a exaltar. ¿Por qué? Porque reconoce de que se está humillando primeramente delante de Dios y no delante de los hombres. Dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y primero comienza por nosotros. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Bueno, ayer recibí una llamada de un cliente que me decía, no, ahorita no estoy ahí cerca, ando en San Antonio porque un tío falleció y le di mis condolencias, y dijo, no, él ya está en un lugar mejor. Pero lo dijo de una manera, no lo conozco muy bien, pero es una frase que todos en algún momento a lo mejor la dijimos, o con falta de entendimiento y conocimiento, aún así nunca haya conocido de Dios, nunca haya conocido de Jesús, y decimos, no, ya está en un lugar mejor, tal vez porque apreciamos a nuestro ser querido, o lo amábamos entrañablemente, y que ya no está. Pero eso es como negar al Señor. En mi caso, pues yo nomás siempre le di mis condolencias, y ya cuando me dijo eso, bueno, pues ¿qué más podía decir? No decirle amén. Como no lo conocía, pues no, ojalá que sí, que esté en un lugar mejor. Porque recuerda de que la muerte, a pesar de que haya sido muy trágica, muy dolorosa, o estando en una camilla desahuciado y sufriendo no por días, sino por años, y que después muera, y que diga, no, ya está descansando. No, pues si no aceptó al Señor Jesucristo, como Él mismo lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿dónde está esa persona o esa alma? Sufriendo, y lo va a hacer por una eternidad. Así de que obviamente tiene que haber sentido común, misericordia, sabiduría para no condenarlos, pero jamás avergonzarnos del Señor. ¿Me explico en esto? ¿Sí? Usted simplemente cuando vea que aún así sea su familiar y que falleció alguien de su familiar o alguien, usted no le diga, sí, cierto, ¿verdad? Sí, está con el Señor, está descansando. Si usted conocía su vida y que no dio frutos dignos de arrepentimiento, mejor no diga nada. Tampoco le diga, está en el infierno. Tampoco, no somos Dios para decir eso, pero sí dice que por sus frutos nos conocerán. Pero dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Creo que como cristianos sabemos dónde va a aparecer, ¿cierto? ¿Sí? Paz de Cristo, hermanos. De modo que si padecen según la voluntad, pastor, pero a mí me dijeron que venir a Jesús y iba a parar de sufrir. No, como cristianos, como hemos sido enseñados, instruidos, hemos sido enseñados de que Dios es soberano y que el sufrimiento para nosotros como cristianos es la herramienta que Dios usa, el padecimiento, para el crecimiento espiritual en nosotros. En nosotros hay un propósito, hermanos, con el padecimiento que es cualquiera que sea. Recuerde de que Dios es soberano, y el padecimiento que estemos llevando, tal vez es una enfermedad, tal vez la pérdida de un ser querido, lo que sea, hermanos, escasez, falta de trabajo, algo, Dios, aún así hayan sido de nuestros errores, Dios lo tornará bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hago mal y me va a ir bien? No, lo que quiero decir es de que aún hayas cometido errores, Dios lo va a tornar a bien, enseñándote de tus propios errores para que corrijas. ¿Me explico? ¿Sí? Ojalá que cobre sentido en mi comentario. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios,
encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, como vemos de que Pedro, quiero toser pero no se me asusten. Como estudiantes de la Biblia debemos de entender de que Dios nos ha enseñado sobre la soberanía de Dios y que Dios ha permitido situaciones, ¿para qué? Para que crezcamos, ¿amén? Muy bien, quiero toser pero me quiero aguantar más. Porque como cristianos no estamos exentos a no contagiarnos, inclusive de perder la vida por esta pandemia. Pero ¿qué si muere? ¿Es porque Dios no lo amó? Mire, déjeme le adelanto esto. Va a haber algunas personas, como estos meses pasados, es como la primera generación que padeció por este coronavirus. Pero aquí no va a terminar esto, hermanos. No, esto va a seguir. Va a haber otros coronavirus, 20, 21, 22, no sé cuántos vengan. Pero sin duda, algunos, por las cosas que están por venir, muchos anhelarán haber muerto en el primer viaje. Porque mire, para nosotros como cristianos, dice que la muerte de un cristiano es bien recibida por Dios. El que vive para Dios también muere para Dios, ¿cierto? Su vida ya no le depende, no depende de usted, sino de Dios. Y nosotros estamos seguros en el hueco de su mano. Entonces, ¿se imagina de que nosotros, bueno, tengo que ir a trabajar, tengo que ir acá, tengo que ir allá, sostener, proveer, aguantar el frío, el calor? Pero como cristianos debemos de entender de que el estar con el Señor estaría mejor que estar aquí, ¿sí o no? Obviamente que por ese instinto de preservación, de conservar nuestra vida, de estar con nuestros seres queridos, bueno, tampoco no tentamos a Dios metiéndonos debajo de ahí en los rieles del tren. No, ese no es el punto. Sino que para nosotros, si nosotros llegáramos a morir por esta pandemia, ¿qué es? ¿Porque Dios no nos amó? No, al contrario, es porque Dios nos amó y dice, ya, amigo, ya deja de sufrir, vente para acá. Al final de cuentas vas a venirte conmigo. Como que no les cayó mucho el 20, ¿verdad? Como que no están muy contentos con ese comentario. Pero si usted tiene miedo a la muerte, hay un problema. No debemos de tenerle temor a la muerte. Temer al que puede destruir el alma, dijo el Señor Jesucristo. No temer el que pueda destruir el cuerpo, sino temer al que puede destruir el alma. Y hay una gran diferencia, porque el que puede destruir el alma es Dios. A Él es al que debemos de tenerle temor, un temor reverente. Cuando dice que padecer según su voluntad, y alguien que nos puede hablar de padecimientos es un hombre llamado José. Se conoce como José el Soñador. Esta historia es muy conocida y la verdad no sé cuántas veces la he predicado por las riquezas espirituales que vienen intrínsecas en esta enseñanza. Podemos aprender de José, del padre, de los hermanos, de Potifar, de la esposa. Podemos aprender de muchas maneras sobre esta etapa que habla la porción de Génesis, el libro de Génesis, perdón. Y yo los invito, vamos al libro de Génesis, capítulo 37, para entender un poquito mejor esto. José era hijo del patriarca Jacob, más adelante Israel. Y en Génesis 34:4 dice que Jacob lo amaba. Habla del padre. Jacob lo amaba porque él amaba a la madre de Jacob. Recuerde que tuvo otra esposa, Lea, y también tuvo concubinas. Pero él a la que amaba era Raquel. Y dice la escritura que
Jacob lo amaba más que a todos sus hijos y ellos lo sabían también. Ellos sabían porque había una diferencia que hacía el padre con José y con sus otros hijos. Y eso vemos de un error de nosotros los padres cuando hacemos acepción con nuestros hijos. De quién es el más alto, el más fuerte, el gordito, el chaparrito, la flaquita. Y la Biblia nos enseña de que ser ecuánimes, ser equitativos con nuestros hijos. Y vemos que eso fue parte de un error de Jacob. José tenía la gracia de Dios de tener sueños y de interpretarlos. Y sus hermanos le aborrecían más por ello. Por eso dice que cuando en una ocasión cuando lo vieron venir, dice, ahí viene el soñador. Habla de que le tenían coraje, le tenían envidia. Y eso es lo que puede provocar en nuestros hijos cuando hacemos acepción en nuestros hijos. Vemos que en una ocasión los hermanos conspiraron contra él para matarle, y cuando vieron la ocasión le despojaron de su túnica, una túnica que su padre le hizo, dando a conocer a los demás que él iba a ser el futuro heredero, porque ese manto representaba una heredad, una posición elevada, y la hizo hasta de colores. Se la hizo su padre distinguiéndolo de entre sus hermanos. Vemos que en esa conspiración le echaron en una cisterna. De hecho lo querían matar y su hermano Rubén los detuvo. No hagan esto, no hagan esa maldad. Pero vemos que más adelante pues no logró mucho y lo echaron en una cisterna. Y dice que estaba vacía, no había agua en esa cisterna, y pues imagínense el golpe que se dio. Y no solamente eso, sino que no había forma de que él mismo se salvara. Dice que sus hermanos le aborrecían por ello y lo echaron en una cisterna, lo aislaron, y aquí es donde vamos a acomodar la predicación a esta enseñanza. Lo aislaron. ¿Se puede imaginar el aislamiento? Bueno, creo que a estas alturas ya nos imaginamos, ¿cierto? Cómo hemos sido aislados del trabajo, inclusive de los vecinos, de estar aislados, resguardados en nuestras casas. Bueno, creo que sí podemos imaginarnos. En esos momentos José estaba sorprendido por cómo ellos habían actuado. Imagínese que usted tome a su hermano, al que le cae gordo. ¿Sí? ¿Sí tiene uno que le cae gordo? Lo toma y lo echa en una cisterna. Sin embargo, a él no le sorprendió, porque dice en el capítulo 42, versículo 2, dice que y dijo, he aquí, yo he oído que perdón, estoy en otra. Habla cuando él sabía de la maldad de sus hermanos, y dice que conocía la mala fama de ellos. Y cuando habla él de que conocía la mala fama de ellos, no le sorprendió, y es lo que Pedro nos dice, no sorprendáis por la prueba que os ha de venir, por lo que estamos padeciendo. Entonces, a José le sorprendió cómo lo agarraron, lo tomaron y lo echaron a una cisterna, pero sin embargo, él percibía de la maldad de ellos, la mala fama que tenían. Y vemos que ellos toman ventaja y le venden a los ismaelitas. Cuando le venden a los ismaelitas, dice que lo vendieron por 20 monedas de plata. Ahora, aquí hago un paréntesis para hacer una corrección. Hace algunas semanas, a lo mejor ni se dieron cuenta algunos, yo mencioné que Judas había vendido al Señor Jesucristo por 20 monedas de plata. Simplemente confundí la porción, y no me estoy justificando, estoy corrigiendo, porque soy un humano y cometo errores.
No, fue vendido por 30 monedas, nada más que yo dije 20 monedas, asumiendo recordé de este episodio. Sin embargo, bueno, vemos que ellos toman ventaja, venden a su hermano por 20 monedas de plata, y así muchos podemos entender que en esta pandemia, que no les importa vender a los suyos con tal de sacar beneficios. Sin duda, esta pandemia ha sacado lo mejor, pero también lo peor de nosotros. Y bueno, tal vez a su mente le viene alguien tal vez un compañero de trabajo que le traicionó tal vez, o un familiar que le traicionó porque trató de resguardarse, de cuidarse a sí mismo y no tuvo cuidado de usted. Más adelante dice que fue vendido como esclavo a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿Se imagina a José ser vendido por aquellos de los cuales no murió en la cisterna? ¿Se imagina? Estaba en la cisterna y él, sin darse cuenta que ya habían hecho trato, lo toman, lo sacan. Ya me salvaron por los ismaelitas, pero esos ismaelitas van y lo venden. Entonces esto habla, por ejemplo, de una reflexión. Habla de un pajarito que llega y se postra arriba de una vaca. La vaca, sin darse cuenta, se sacude y el pajarito pierde el equilibrio, cae. Y cuando cae, al mismo momento que cae, la vaca defeca y cubre al pajarito. Y el pajarito quiere buscar respiro, pero la vaca, sin darse cuenta, se va. Llega el coyote, lo saca, lo sacude y se lo come. Moraleja de la historia: no todo aquel que te ensucia es tu enemigo, y no todo aquel que te saca de la sociedad es tu amigo. Y muchos, por ejemplo, en esta pandemia hemos visto cómo pueden sacarte de una solución, pero es para acabarte más. O aquellos que puedes decir son mis enemigos, a lo mejor son los que te van a tender la mano. Como cristianos estamos obligados delante de Dios a vernos como hermanos. Yo recuerdo a mi mamá que nos decía cuando estábamos chicos, y mis otros dos hermanos, mi hermano Eden, que estaba más chiquito de bebé, pero nosotros, pues como éramos de la edad, jugábamos, y en una de esas, pues a veces pues, nos peleábamos también, y mi mamá nos gritaba desde allá: parecen perros y gatos peleándose, no se ven como hermanos. Y obviamente nos queríamos como hermanos, pero en esas discusiones a veces nos peleamos y nos decíamos cosas, o hasta nos moretoneábamos, no sé. Pero el hecho es de que a veces, como cristianos en la iglesia, parecemos perros y gatos. ¿Santo? No, hermanos, como hermanos estamos comprometidos delante de Dios a mirar a nuestro hermano, a velar por nuestro hermano. Y no hablo de alguien aquí y allá, y no, hermanos, todos juntos. Amén. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te sientes? ¿Estás trabajando? ¿Estás esto? ¿Necesitas esto? Simplemente una llamada, hermanos. A veces yo no puedo llamarles a todos, pero les llamo a algunos, y otros ya me doy cuenta por algunos otros cómo están, y bueno, qué bueno, gloria a Dios. Ahora, ¿qué nada más yo puedo hablarles? No. Porque hasta el día de hoy nadie me ha hablado: ¿cómo está, pastor, usted? Santo. O si alguien levante la mano: sí, yo le he hablado, pastor, a ver cómo está. Bueno, todos estamos bien, amén. Pero no están bien. Bueno, vemos de que fue vendido, y se puede imaginar que fue vendido por aquellos por los cuales él no murió en la cisterna. Su situación iba de mal en peor, pero a pesar de las circunstancias, la Biblia dice: mas Jehová estaba con José, y su amo veía eso. Hablo de Potifar.
veía que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Vemos cómo la vida de un cristiano puede tener momentos de aflicción, pero también momentos de quieta paz en medio de un cautiverio. Él seguía siendo esclavo, sin embargo, como que tomaba respiros en los cuales José, como diríamos el día de hoy, como un cristiano auténtico, él tenía el temor de Dios, y vemos cómo todo lo más Jehová estaba con él. Dice la escritura, ¿andarán dos si no estuvieren de acuerdo? No, como Dios estaba de acuerdo con José, porque José estaba de acuerdo con la voluntad de Dios y tenía conocimiento del Dios de su padre. Entonces vemos cómo los dos, y Dios estaba con José, a pesar de las aflicciones, a pesar de una cuarentena, a pesar de estar aislados, a pesar de todo. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días, y Él es fiel. Ahora vemos cómo su fidelidad se manifestaba a los demás, porque lo que hacía, Dios lo prosperaba. Y eso es, por ejemplo, como algunos de ustedes en su trabajo se van desempeñando, se van desenvolviendo y han recibido esa gracia que los demás no tienen. Por ejemplo, usted sí tiene trabajo, tal vez otros no tienen trabajo, tal vez su vecino se enfermó y usted no está enfermo. Amén. ¿Sí vamos bien? ¿Ha experimentado esa gracia? Que como a pesar de todo eso, usted está bien. Y hablo a nuestros hermanos en Cristo que nos están viendo usted ha experimentado esa gracia. Ahora, no quiere decir tampoco de que porque usted se sienta la más bonita, no, yo soy cristiana. No. Dice Pablo en Romanos 12, dice que ninguno tenga en mayor estima lo que es. No, lo que somos nada más. No nos creamos más que los demás. No, soy cristiano, soy hijo de Dios, y como hijo de Dios hay una responsabilidad en mí, manifestar quién es Dios en mi vida. Amén. No es para jactarnos, no es para decir, no, yo sí, mira, yo sí tengo trabajo y tú no. No se le ocurra decir eso o pensar eso, de que usted tiene trabajo por su propia justicia. Recuerde que hemos aprendido de que en el pueblo hebreo Dios le dijo, no creas que te salvé por tu justicia, sino por la maldad de ellos, los echo fuera de ti, los echo fuera a esas naciones para que tú entres a poseer esa tierra prometida. No es por nuestra justicia que tenemos trabajo, es por la gracia de Dios, hermanos. Y José experimentaba la gracia de Dios, y era su amo Potifar daba testimonio, decía que todo lo que hacía prosperaba. ¿Se imagina que plantaba flores y daba unas flores? Que plantaba naranjos y daba unas naranjotas así, que todo lo que hacía le pedía cuentas, y todo le entregaba con cuentas y con ganancias. Que usted pueda decir, no, es que yo no lo estoy haciendo para el patrón, lo estoy haciendo para Dios primeramente en su trabajo. Cómo respeta su trabajo, cómo es íntegro en su trabajo. Y José sin duda era un hombre íntegro. Dice, más Jehová estaba con José, y su amo veía que Jehová estaba con él, que todo lo que hacía, Dios le prosperaba en su mano. Esto me recuerda, hace unos días el pastor Toño Ortiz compartió el mensaje hablando sobre esto, de que todo pasa, nada es para siempre. Y fue un muy buen mensaje, y yo ya tenía todo esto y dije, me va a fusilar el mensaje. Pero aunque voy a hablar ciertas áreas en las cuales él habló, no le estoy copiando el mensaje. Quiero que entienda eso. No. Es como corroborando lo que él dijo. ¿Me explico? Y espero que entienda esto. No quiero, o espero que usted no sea de esas personas, va a hablar otra vez de José. ¿Se imagina? Un cristiano dice, va a hablar de Abraham otra vez, va a hablar de Jesús, ¿se imagina? Va a hablar otra vez de Jesús, ya, a un lado Jesús, habla de Pablo, habla de Pedro. No, es que tenemos que hablar. ¿O usted se aburre cuando su esposa le da blanquillos en la mañana? No, otra vez blanquillos, sí, pues es que es lo que hay. Pues que es lo que hay. Coma, dijéralo.
hablo de las porciones, mire, a pesar de que sea lo mismo, pero tal vez ahora le puso ahí unas papitas fritas, algo le puso, y es diferente. Aún así sea el mensaje, aún así sea Génesis 1:1, predicándolo todo un año, Dios nos abriría el entendimiento. Juan 3:16, otra vez Juan 3:16, sí, otra vez, y que ya lo aprendiste, ya lo digeriste, ya sabes todo lo que implica Juan 3:16. Bueno, es que ya hasta me lo sé de memoria. ¿Y de qué te ha servido? Ahora, por eso hago esa aclaración en cuanto el pastor Toño compartió parte de esto y yo dije, gloria a Dios, amén, porque Dios ya lo había puesto en mi corazón y simplemente lo estoy compartiendo, amén. Ahora, pero vemos en la historia, estoy adelantando para no entrar en tanto la lectura porque son lecturas conocidas, pero después de este tiempo de paz, entre comillas, viene una calumnia contra él de parte de la esposa de Potifar, acusándolo de quererla violar, y es puesto en la cárcel donde estaban los presos del rey. Se puede imaginar, o sea, dice la escritura que estaban ahí los presos del rey, no quiere decir que eran los presos comunes, tal vez esclavos o alguien que quiso robar y lo metió en una cárcel pues más pobrecita. No, aquí hasta la cárcel del rey yo creo era diferente. Por eso hace la aclaración en la cárcel, pero se puede, los presos del rey, ¿se puede imaginar estar en la cárcel aunque sea del rey? Bueno, yo creo que ya nos hemos dado cuenta en este cautiverio, en esta cuarentena, que aunque estemos rodeados de los lujos que tengas en tu casa, tienes agua caliente, tienes comida, tienes una estufa, no andas ahí echándole leña para que cocer tu comida, no, o sea, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser jaula. Yo creo, y muchos, miren, han pasado por esa etapa en la cual ha venido una depresión por estar en casa, que ya no aguantan, se sienten como encarcelados. ¿Se puede imaginar cómo se sentía José? Bueno, es la prisión la cárcel de los prisioneros del rey, pero no deja de ser cárcel. Y tal vez usted dice, no, es que, pues bueno, la diferencia de nosotros es que tenemos Netflix o su teléfono, y José no tenía eso. Y mire, además hemos sido testigos de los memes. Bueno, y después de la cuarentena, ¿qué? ¿Cómo vamos a salir por la puerta? Porque si hay algo que hemos aprovechado es la comida. Amén. Bueno, este confinamiento en las casas ha sacado a relucir lo que somos por dentro. Y ha sido la herramienta de Dios para quebrarnos lo que es esta cuarentena. Por ejemplo, ha salido lo que somos por dentro. Una persona avara, una persona codiciosa, está ahí, no puedo ir a trabajar, como que está esperando que le abran la puerta para salir corriendo a trabajar. No porque ame tanto su trabajo, sino porque ama el dinero. Y no haya ni cómo hacerlo. Y Dios lo está quebrando para que entienda, que reconozca que esta es la herramienta de Dios para quebrarnos, para sacudirnos y para hacernos más humildes, o hacernos humildes si no éramos humildes. Una persona humilde entiende que su esperanza no está en su dinero, en su trabajo, en su intelecto, en sus títulos, sino en Dios. Una persona impaciente lo ha tenido encerrado para tratar con él su impaciencia. A una persona avara le está dando la oportunidad de que se salga, de que se deshaga de las cosas que no son esenciales y practicar la humildad. Sin duda, mire, todos y cada uno aquí, nosotros, Dios ha estado tratando en un área específica. ¿Amén? ¿Sí? No quiere decir mi esposa, Dios está tratando con ella en un área, en mí o en otra, en mis hijos en otra. En todos Dios nos quiere enseñar algo. Por eso, mire, eso es algo personal.
Eso yo no les puedo decir, mira, tú te estás, a ti te está diciendo, a ti te está diciendo esto, otro. No, esto es algo personal. Y pregúntele a Dios y yo le aseguro que le va a contestar. Estoy tratando contigo esto. Y mire, está bien fácil de entenderlo. Usted anhela, desea hacer algo o tener algo, y ahí es el dedo en la llaga. Y Dios le está quitando eso para que entienda que nuestra dependencia no depende de lo que las circunstancias allá afuera en el mundo, sino lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, pero vemos que la Escritura sigue diciendo, en esta porción dice, hijos y Dios, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aún estando ahí, se imagina, o sea, otra vez en cautiverio, pero ahí hay un respiro de que a pesar de que estamos, por ejemplo, nos limitaron en nuestras horas de trabajo, a pesar que estamos padeciendo, tal vez no estamos obteniendo los recursos que antes teníamos, pero Dios nos da una paz que sobrepasa el entendimiento, una paz que esa usted no la puede comprar aunque su compañía siga creciendo, porque siempre está desesperado, quiero más y quiero más y quiero más. No, ahora Dios lo frenó para que valore y aprecie lo que tiene. Ahí radica la verdadera felicidad, apreciar lo que tenemos, porque el no apreciar lo que tenemos te va a hacer infeliz, porque la felicidad la estás basando a lo que no tienes. Pero si valoras lo que tienes, eso te hace feliz, porque la felicidad del hombre no consiste en las cosas que posee. No, consiste en quién soy yo delante de Dios. Y porque sé quién soy delante de Dios, sé quién es Dios y sé que Él es mi proveedor. Y que valoro las cosas que Él me ha proveído y las valoro. Porque muchos ahora mismo están valorando la salud que no tenían antes. Valorando, y muy tarde para algunos, a la persona que tenía pero que ya no está porque ni siquiera lo volvió a ver porque murió de coronavirus. O otros valoran, es más, quisieran tener ese capataz déspota ahí en su trabajo con tal de tener trabajo. O ese compañero de trabajo que era una piedrita en el trabajo, en el zapato, una piedrita en el zapato porque se le hacía la vida imposible, pero resulta que ya cerraron la compañía. Y usted quisiera tener ese compañero, o sea, seguir trabajando, no le hace, puedo tolerarlo con tal de seguir proveyendo a mi familia. Ahora sí valoramos muchas cosas que no valorábamos antes. Y José, sin duda, vemos cómo la Biblia da testimonio, pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Así hay muchos que han hallado gracia frente a sus patrones en esta cuarentena, ¿sí o no? ¿Sí? Usted ha recibido de esa gracia que a pesar de que de 10 trabajadores que tenía, nada más lo dejó usted tal vez, y a otros no. A otros perdieron su trabajo tal vez porque no eran íntegros, porque eran los que hablaban mal, los chismosillos, y usted se mantuvo ahí. Ahora, recuerde lo que le dije, no es por su justicia, es por la gracia de Dios. Y vemos cómo José, el mismo carcelero, vio algo en José, halló gracia, pero no era José, sino la gracia de Dios en él. Y eso es lo que hace la diferencia. Más adelante José tuvo 2 compañeros presos del rey que tuvieron sueños, lo hablo del copero y el panadero, y cómo ellos tuvieron sueños y José les dio la interpretación correcta. Y esto le sirvió para más adelante cuando el faraón tuvo 2 sueños que le turbaban y que nadie le podía dar la correcta interpretación. Hablo de que cuando el faraón tuvo esos sueños de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. También de las 7 hermosas espigas y las 7 espigas menudas. Y recuerden de que nada es para siempre. Ahora, ¿qué podemos aprender? Por eso le digo que estas porciones son tan ricas en enseñanza espiritual. Mire lo que nos enseña José a través de la sabiduría que Dios le había dado y cómo Dios había permitido. De que esas 7 vacas gordas eran ¿para qué?
para las 7 vacas flacas, para que lo que en otras palabras tu pastor te ha dicho, los tiempos buenos son para los tiempos malos. Y eso ya se los había enseñado desde antes. Esta pandemia, esto que estamos viviendo, no les debe de sorprender, porque ya se los había advertido, ¿sí o no? Guarden, cuiden, retengan, mantengan, gasten lo necesario nada más, no despilfarren su dinero. Aún así las cosas se veían como que este año, mire cuántos dijeron cuando estaban sonando las 12 campanas del año nuevo, hasta las uvitas se estaba comiendo ahí. Este año me voy a comprar ese carro nuevo, este año voy a estrenar una casa nueva, este año voy a hacer esto, este año. ¿Dónde está eso? ¿O dónde están aquellos falsos profetas? Decláralo, decrétalo, este año va a ser para ti. ¿Dónde están todos esos? Ven cómo, mire, nuestros sueños, cuando no están alineados al propósito de Dios, hasta Dios se ríe. Cree que va a cumplir sus sueños. No, pero vemos cómo nos enseña José que los tiempos buenos son para los tiempos malos. Y mire, ahorita tal vez usted dice, no, yo tengo trabajo, y ahorita tengo esto. Espérese, porque todavía no termina esto. Y no se jacte. No, mi compañía está bien, está fuerte. No se tenga eso. Mira, aunque no lo crea, hasta Trump está temblando. Sí, hermanos. Esto no, mire, para empezar, ¿de qué serviría que tenga trabajo y se contagie y muere? ¿Qué? ¿Sí o no? ¿O usted está exento? No, hermanos. Estamos en la línea de batalla también, hermanos. Y no sabemos, ese enemigo invisible que tenemos, que se puede filtrar cuando menos esperemos. Y ese enemigo es cruel y no va a tener piedad de nosotros. Una yo estaba leyendo de este virus, y decía que este virus, la estrategia que tiene es de que confunde a las mismas células que tenemos, a las autodefensas que tenemos. Por ejemplo, cuando viene la gripa, nuestras defensas luego se ponen como alrededor de esa bacteria, de ese virus, para que contrarrestar y atacar. Y ahí están atacando, salte de aquí, salte de aquí, salte de aquí. Imagínense unas hormiguitas ahí rodeando ahí, salte de aquí, eres un impostor, salte de aquí. Pero resulta de que este virus se hace el muerto, ay, te muerto. Pero resulta que cuando el otro ya baja la guardia, ¡zas!, ataca y confunde a los demás. Y es lo que tiene este virus, ataca las mismas células y después hacen que una con otra se van matando, una con otra y confunde. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Satanás? Engañar, mentir, confundir. Y me temo, como la mujer fue engañada, así es la estrategia de este virus. Confunde. Y les digo, no tiene piedad, va a destruir. Por eso, no nos sintamos así como que no, ya la hice. No, espérese. Guarde sus 7 vacas gordas, cuídelas. Guarde. Mire, van a llegar tiempos. No soy alarmista, sino soy realista. Mire lo que es por ejemplo, nada es para siempre. Esas 7 vacas, hasta José le dijo, ay, Dios te ha dado un sueño, lo estoy parafraseando, te ha revelado lo que va a pasar. Va a venir estos 7 años de abundancia, pero 7 años de escasez. Y le da la estrategia. Ahora él dice que cuando le preguntó el faraón, ¿que sabes discernir sueños? No, es Dios el que da la gracia. Él lo reconoce, quién es Dios y cómo él tenía ese talento, ese don, ese privilegio de parte de Dios para discernir los sueños, y le da la estrategia. Miren por eso nada era para siempre. Esas 7 vacas no eran para siempre, iban a venir tiempos difíciles. Y si ahorita usted está diciendo, tengo mis 7 vacas gordas, bueno, prepárese para sus 7 vacas flacas. ¿Qué no? Mire,
Más vale estar preparado. Ojalá que no vengan esas 7 vacas flacas. Enciérralas allá, ténganlas allá escondidas. Pero ¿qué si vienen? ¿Qué si vienen la semana que entra? ¿Qué si pierde su trabajo? ¿Qué si se contagia usted? ¿Qué si lo otro? Más vale estar preparados. Es como la aseguranza, hermanos. Más vale tenerla cuando se vaya a usar que no tenerla cuando se debió de haberla tenido. Mire, es la economía. Y en esto voy a hacer un énfasis. Mire, ustedes han sido testigos de que ahorita el gobierno quiere inyectar como en la economía así, dando dinero. Y está como vaciando su bolsillo. Pero sentido común, hermanos. ¿De dónde creen que están sacando ese dinero? Está fácil. Mire, lo vamos a reducir del gobierno a su casa. Si usted gasta más de lo que tiene, va a perder hasta lo que no tiene. Y se oye como incoherente eso. Bueno, va a perderlo todo. Este país, mire, son apariencias. No sé si se ha dado cuenta ya. Sí, la casota, el carro, la troca, todo es apariencia. Pero por dentro este país está más debe más de lo que tiene. Y sigue dando para activar la economía. Es para mostrar la apariencia a los demás países. No, yo estoy fuerte. No te hagas. No tienes nada. Tal vez tu casa está bonita por fuera, pero no tienes ni dónde acostarte. Porque estás gastando más de lo que tienes. Y muchos están abusando de ese sistema. Sentido común. No hay recursos. Las compañías están cerrando. Ya no están pagando impuestos, no están generando. Y están sacando dinero de aquí, de las reservas del oro. No tienes oro, Estados Unidos. Y amo este país. Sin embargo, soy realista. ¿Sabían que Estados Unidos no aparece en los tiempos escatológicos? Ahora, no quiero meterme en esa área, pero sentido común. Yo quiero que todo eso que se está viviendo, véalo en su casa. Guarde sus 7 vacas gordas. Amén. Esa es una pausa para continuar con esto. José le da la interpretación correcta de los sueños y le da la estrategia guiado por Dios. Un verdadero hombre y mujer de Dios, cuando le da la honra a Dios y le reconoce que todo lo que tiene y lo que es de parte de Dios. Él le da sabiduría para salir de los problemas, y a su tiempo Dios lo exalta, porque el que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. Y vemos cómo Dios, en la estrategia de Dios, fíjese, cómo fue moldeando, fue preparando a José, desde con sus hermanos. Primero se sentía el más bonito, por así decirlo, el escogido de sus hermanos. Y luego viene la transgresión de sus hermanos, y luego lo venden, y luego lo llevan a Egipto, donde, imagínense, llegó como esclavo, no llegó de turista. Egipto representa el mundo, Egipto representa Estados Unidos, Egipto representa, porque era el sistema, era el lugar donde había abundancia, hablaban otro idioma. Tal vez te trajeron, joven, como José, y aprendiste el idioma, porque José no conocía el idioma, era otro idioma, y aprendió, y se desenvolvió, y llegó a ser el gobernador. ¿Se imagina? ¿Cómo los jóvenes pueden aprender, cómo se pueden destacar en una tierra donde no era su tierra? Y vemos cómo José estaba viendo de que él conocía al único Dios verdadero, y ahí adoraban otros dioses, muchos dioses. O sea, fue algo sorprendente, es como entrar en otro mundo. Entonces, pero a pesar de todo eso, vemos cómo Dios lo fue tratando, lo fue moldeando, ¿no? Para que no te sobrevezca, se te suba. Te voy a meter a la cárcel, y de aquí te va a pasar a esto, y te voy a pasar a esto, para formar un carácter firme en él, para que a la postrer salvar a su pueblo. Lo dice más adelante. Dice, cuando se encuentra con sus hermanos, les dice, no se aflijan, porque ¿por qué me vendieron aquí? No se aflijan por lo que me hicieron, porque a la postrer Dios preparó todo esto para salvar a mucha gente. Si ellos no lo hubieran vendido, ¿cómo hubiera pasado todo esto para que él llegara a ser gobernador y salvar a todo Egipto? José es una figura de Cristo, porque salvó a Egipto, al mundo.
en su tiempo. Y Cristo nos salvó al mundo, pero no salvó a Raimundo, porque andaba en el mundo. Pero mire lo que dice así. Dice en el versículo 37 dice, versículo 37, y aquí dice, el asunto cuando le da la estrategia, mira, guarda estos, de tus 7 años, guarda para los 7 años malos de hambruna que va a haber. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poder contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre. Aquí hago un paréntesis. ¿El primer año de qué? De hambre. Usted piensa que porque levantaron la cuarentena, ahorita ya abrieron los negocios, ya puedes irte a trabajar en algunos lugares, en México, como sabemos, ahorita está un poco difícil. ¿Usted cree que la pandemia se fue? Pues, sentido común, no hay una vacuna que contrarreste, que ataque, que erradique ese virus. ¿Usted cree que cuando encuentren una vacuna contra el coronavirus, el COVID-19, y fuere vacunado, todo volverá a la normalidad? Por supuesto que no. No, hermanos. Tenemos que ajustarnos, acoplarnos a estos tiempos. Esta es una nueva era que está comenzando y que estamos haciendo historia, hermanos. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos van a decir, hubo una pandemia en tales años. Mi abuelito nunca lo conocí, tal vez. Yo no sé. Pero esto es solo el comienzo de una nueva era. Como nos dice el Señor Jesucristo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, entiéndase, pandemias, enfermedades y hambres. ¿Hambres? ¿En Estados Unidos? Bueno, ¿sí ha visto en algunos, aquí en el estado de Dallas, hacen fila para recoger alimento? ¿Van en sus carros? No sé si alguno haya sido o conozca a alguien que a lo mejor tuvieron que ir a levantar comida. ¿Por qué? Porque no hay alimento. Tal vez no has trabajado en un mes
y se te acabaron los recursos. ¿Qué vas a hacer? Pues si ahí dan, yo voy. Y créanme lo que si yo no tengo, yo voy. No tengo ningún problema porque se supone que está surgiendo de los impuestos que he pagado. Amén. En cuanto a la comida. Bueno, usted podría decir, ¿en Estados Unidos hay hambre? Sí, hay hambre. Aunque sea el país más rico. Miren, van en sus carros, tal vez no lo han pagado en 2 meses, su tenencia. Pero van en sus carros tal vez del año. Y no me estoy burlando, no. Es algo que nos debe de preocupar, hermanos. Pero van a pedir comida. Algo tan esencial que es básico para nosotros. Tal vez están esperando, pues a lo mejor ya el carro no va a estar porque se lo van a llevar la grúa. Pero mire, por eso en esta pandemia, en esta situación, Dios está quebrando el orgullo del hombre. Y más en este país, Estados Unidos. ¿Por qué en otros países no se han dado tantas muertes como aquí? Tantos contagios. No quiere decir que, bueno, aquí se han hecho más pruebas, por eso nos damos cuenta de tantos contagiados. Pero Estados Unidos, sin duda, es el que va a la punta en cuanto mundialmente, ¿cierto? Como líder militar, como líder económico, como líder, pues también el coronavirus, fíjate, no se te olvide, llévatelas todas, como que nada más las que tú quieres. No, también ahí, ¿por qué? Porque esta nación también hizo a un lado a Dios. No lo digo en general, pero veamos cómo se han promulgado las leyes en contra de la voluntad de Dios. Ahora, aprendemos de José, hermanos. Como dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz a Senat, hija de Potifera y sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Y aquí es donde entra el nombre de la predicación. Manasés, ¿sí? ¿Cuál es el significado? Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Sin duda, en estos momentos, Dios nos ha hecho olvidar circunstancias en las cuales creíamos que eran importantes para nosotros, pero hemos visto y aprendido de que no eran importantes para nosotros, y Dios nos está quebrando. Dios nos está quebrando para que nos demos cuenta que ni el título, ni el dinero que creíamos tener, o prestigios, o de abolengo, lo que éramos, no. Dios nos está sacudiendo, Dios nos está quebrando para que entendamos. Dice, y Dios me hizo olvidar mi trabajo. Habla de no estar resentimiento, guardar resentimiento con los demás, de estar en paz unos con otros, que haya armonía unos con otros, de que donde había conflicto, hermano, perdóname, hermano, esto, porque sí sabía que si es su hermano en Cristo, si es su hermana en Cristo, va a estar una eternidad allá. Y si ustedes no se pueden vivir aquí, ¿cómo van a vivir allá arriba? ¿Cómo dice el Señor? Dice, si no perdonas a tu hermano que te ofendió, mi Padre que está en los cielos no te perdonará. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Dios está permitiendo esta pandemia para que, mira los que están a tu alrededor. Mírenlos. Son tus hermanos. Y son los únicos que van a estar contigo cuando venga toda la persecución contra los cristianos. Mira, dice que el Padre entregará a los hijos. Y los hijos van a entregar al Padre de los que no son cristianos. Y los únicos con los que vas a poder confiar son los que están a tu alrededor. Por eso, esperemos los hijos de José. Manasés, dice que llamó su nombre Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué significa? De que a pesar de que hay coronavirus, a pesar de que hay escasez de trabajo, Dios te ha hecho fructificar. ¿No es cierto?
Esa es la esperanza en la cual estamos nosotros, de que no estamos exentos a no enfermarnos, pero también debemos de entender que tenemos la gracia de parte de Dios. No es para jactarnos, hermanos, es para darle gracias a Dios y vivamos agradecidos con Dios. ¿De qué serviría haber pasado una cuarentena y no ser agradecido con Dios? Hace un rato cantábamos, dice que Él es fiel, Él es un Dios de pactos, Él permanece fiel, pero su fidelidad, hermanos, también es de que si no obedeces, también te va a hacer pasar por las tuyas. Entonces, más vale flojitos y cooperando, hermanos. Nada es para siempre, esto va a pasar, hermanos. Nada es para siempre, así como vendrán tiempos más difíciles, también vendrán tiempos donde podremos experimentar esa paz que sobrepasa el entendimiento. José experimentó tiempos difíciles y luego un tiempo de paz. Tiempo difícil y luego un tiempo de paz. Vemos que más adelante, vemos que a pesar de que ya vivió sus últimos tiempos ahí en Egipto, él veía, él dijo que él entendía de que la tierra en la cual él estaba no era su heredad, sino que él decía, allá vamos a ir a la tierra prometida, a la cual Dios le prometió a nuestros padres. Dice, por favor no dejen mis restos aquí, estamos de paso, hermanos. Por eso entendamos de que todo esto es pasajero, hermanos. Todo esto pasa, al rato va a venir otra enfermedad. Quisiera decirles que no, miren, que el SIDA aún no encuentra la cura, contra el cáncer no aún no encuentran la cura, va a venir otras enfermedades, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo, Él es fiel también en cumplir lo que nos dijo. Y miren, como dice la Escritura, dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Eso ya lo hemos escuchado, ¿cierto? ¿Sí? Estoy terminando. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, va a haber división en las naciones, y estará reino contra reino, y habrá pestes, esto lo estamos experimentando. Habrá hambres, lo estamos experimentando. Dice, y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué nos falta? Un terremoto. Y no dice uno, terremotos. Y usted cree que nada más va a ser una sacudita, sino va a ser que va a sacudir la tierra. Así de que esté preparado. Si va a construir, haga buenos cimientos, porque Dios va a sacudir esta tierra. Pero a pesar de todo, dice que esto es simplemente el principio de dolores. Y como hemos estado enseñando, el principio de dolores es de que apenas va a empezar, hermanos. Dios comenzó esta nueva era en nosotros ya. Y en esa era cada vez van los problemas, las enfermedades, los terremotos, rumores de guerras van a ser más intensos y más seguidos. Por eso estemos preparados. Pero recuerde de que aquí no termina nada, hermanos. Es el comienzo. Por eso va a seguir otra cosa y luego otra cosa. Por eso dice que le nacieron los hijos de José. Las tribulaciones son temporales, como también los tiempos de la abundancia también son temporales. Si usted está recibiendo esa temporada de abundancia, que tiene trabajo, denle gloria a Dios, hónrelo como debe de ser, y de ahí en adelante espere lo que venga, esté preparado, porque aún Dios no ha terminado con nosotros. Dios va a perfeccionar la obra que comenzó en nosotros, hermanos, pero estemos seguros. Dios dice, yo estaré con vosotros todos los días. Con esto voy a hablar algo que dijo el pastor Antonio Ortiz, pero yo lo llevo en otra analogía. Él puso un ejemplo y yo voy a corroborar ese ejemplo con una reflexión. Habla de que hubo una vez un rey que convocó a los sabios de la corte para explicarles algo. Dice, estoy fabricando un costoso anillo. He conseguido uno de los mejores diamantes del mundo y quiero guardar en él un mensaje que pueda ayudarme en momentos de extremo peligro. Tiene que ser un mensaje pequeño, de manera que pueda guardarse debajo del diamante del anillo.
Los sabios de la corte eran grandes eruditos. Podían componer, podían hacer grandes frases, escribir grandes mensajes, pero escribir uno pequeño sería difícil para ellos. Pensaron, buscaron en sus libros, pero no podían solucionar el problema. El rey también tenía un siervo muy anciano, que cuando la madre del rey murió, siendo muy pequeño, el siervo cuidó de él. Por lo tanto, lo trataba como si fuera su hijo. El rey sentía un inmenso respeto por el anciano, de modo que también lo consultó. El anciano le contestó: no soy sabio, ni erudito, ni un académico, pero tengo el mensaje, le respondió el siervo. Durante mi larga vida en el palacio he conocido a muchas personas. En una ocasión me encontré con un religioso que había invitado a tu padre, el rey, y yo estuve a su servicio. Como gesto de agradecimiento por mis servicios me dio un mensaje. Entonces el anciano lo escribió en un diminuto papel, lo dobló y se lo dio al rey, diciéndole: no lo leas ahora, manténlo guardado en el anillo, solo debes abrirlo cuando los demás hayan fracasado y te encuentres en una situación extrema. Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido, el rey perdió su reino y tuvo que huir de sus enemigos para salvar su vida. Estaba solo y sus perseguidores eran numerosos. Cuando llegó al final del camino, se dio cuenta que no había salida. Frente a él solo había un precipicio imposible de cruzar. Pensó que había llegado su fin. No podía volver atrás porque sus enemigos estaban cerca, tan cerca que podía escuchar el trotar de los caballos. No había salida. De repente se acordó del anillo. Sacó el papel y allí encontró el mensaje. Simplemente decía: nada es permanente, todo pasa. Él lo meditó. Mientras leía, se dio cuenta que estaba envuelto en un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque, porque poco a poco dejó de oír a sus caballos. El rey se sintió profundamente feliz y agradecido por lo sucedido. Dobló el mensaje y lo volvió a poner en el anillo. Inmediatamente reunió a su ejército y reconquistó su reino. El día que entró victorioso al palacio, fue recibido por su pueblo con gran celebración y quiso que su amado anciano estuviera a su lado. Este aprovechó la ocasión para decirle: vuelve a leer el mensaje. ¿Qué quieres decir? ¿De qué me estás hablando? He vencido. La victoria está de mi parte. La gente celebra mi vuelta. ¿No estoy en una situación peligrosa? El anciano le contestó: escucha, dijo el anciano. Este mensaje también es para momentos como este. No solo para cuando estás derrotado, también es para cuando te sientas victorioso. Es para cuando eres el último, pero también cuando te crees el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje: nada es permanente, todo pasa. Y nuevamente sintió la misma paz que experimentó el día de su persecución. El mismo silencio en medio de muchedumbre que celebraban y bailaban. Ya no había más orgullo en él, ni arrogancia. Todo había desaparecido. El rey comprendió el mensaje y se convirtió en otra persona. Nada es permanente, todo pasa. Esta enfermedad pasará,
y vendrán otras difíciles. Vendrán tiempos de abundancia, también pasarán. Entonces el anciano dijo: recuerda que todo pasa, nada es permanente. Hermanos, así como el día y la noche, viene la oscuridad y ya no vemos la luz del día. Al otro día amanece y luego viene la noche y luego viene el día otra vez por la gracia de Dios. En nosotros hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la soberanía de Dios y como una nueva vida en Cristo, como parte de la vida. Con toda humildad, Dios permitirá momentos difíciles y de alegría, pero recuerda la vida de José y cómo la Biblia dice: mas Jehová estaba con José. Esperemos a nuestro Manasés, esperemos a nuestro Efraín. Es momento de decir: Señor, tal vez estoy pasando por una situación, tal vez no es nada, tiene que ver con el coronavirus, tal vez es un problema familiar, en el matrimonio, no sabemos, yo no lo sé, pero sin duda usted está pasando por una situación, o tal vez usted está experimentando esa paz que sobrepasa el entendimiento. Bueno, qué bueno, aprovéchelo y dele gracias a Dios y prepárese para lo que ha de venir, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Habrá tiempos de alegría. Salomón nos enseña en Eclesiastés: hay tiempo para todo, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de abrazar, tiempo de no abrazarnos. Hay tiempo para todo. Aproveche sus tiempos, aún en los tiempos más difíciles. Dese cuenta que el que está a su lado es Jesús, de que Él es fiel y Él permanecerá fiel. Aún si nosotros somos infieles, Él seguirá permaneciendo fiel a lo que Él dijo, en su disciplina, en su trato. Recuerden que la diferencia en nosotros es de que la disciplina de parte de Dios es para enseñarnos, instruirnos, capacitarnos, fortalecernos, formar carácter en nosotros. José experimentó esas tribulaciones y aunque era sorprendido por cada cosa que le pasaba, ahora tenemos el Nuevo Testamento en el cual Pedro nos dice: no te preocupes. Nos habla de que no te extrañe lo que está pasando, porque Jesús ya nos lo había advertido. Y es momento de reconocerle, es momento de decirle: Señor, heme aquí. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe.
besar